en las humeantes alturas del Monte Bromo, en Java Oriental. Una visión impactante aguarda a los viajeros a Nun, pequeño y antiguo ídolo de Ganesha, el que elimina obstáculos, que vigila silenciosamente uno de los volcanes más activos de Indonesia. Esta es una historia que entrelaza la fe hindú, las tradiciones ancestrales y la fuerza indomable de la naturaleza. Bienvenidos a Rutas Sagradas. Hoy exploraremos uno de los lugares más singulares y espiritualmente cargados del mundo, donde el fuego de la tierra se ha encontrado con la devoción humana durante más de 700 años. Una historia llena de leyendas antiguas, sacrificios humanos, muertes misteriosas y milagros que desafían toda lógica. El Monte Bromo se eleva a 2.329 metros sobre el nivel del mar y forma parte del complejo volcánico Tengger, en Java Oriental. Su nombre deriva de Brahma, el creador del hinduismo, una conexión que no es casualidad, sino el resultado de una trágica leyenda que se remonta al siglo XV. La historia comienza con la princesa Roro Anteng, hija del poderoso imperio Machipahit, y su esposo Joko Seger, gobernaron la región que hoy conocemos como Tengger, nombre derivado de la combinación de los apellidos de la pareja Anteng y Sille. El reino prosperó bajo su justo gobierno, pero una sombra empañó su real felicidad. No pudieron tener hijos. Desesperada, la pareja subió al borde humeante del Monte Bromo y rezó fervientemente a los dioses. Sus plegarias fueron respondidas de forma aterradora. Los dioses accedieron a bendecirlos con muchos hijos, pero impusieron una condición macabra. El último niño que naciera sería sacrificado, arrojado vivo al cráter del volcán. Roro Anteng dio a luz a 25 hijos. Durante décadas, la pareja vivió con la esperanza de no tener que cumplir esta terrible promesa. Pero cuando llegó el momento de su 25º hijo, Kisuma, intentaron romper el pacto divino. Huyeron con el niño, intentando esconderse de los dioses. Sin embargo, no hay escapatoria al destino. Kisuma, entonces joven, escuchó misteriosos susurros provenientes del volcán que lo llamaban. Una noche, caminó como hipnotizado hasta el borde del cráter. Sus padres lo encontraron allí, de pie sobre el abismo humeante. No tengan miedo, dijo Kisuma, con una extraña serenidad en la mirada. Mi muerte traerá vida eterna a esta gente. Y con esas palabras, se arrojó voluntariamente a las llamas del volcán. Los dioses, complacidos con el sacrificio, establecieron un pacto eterno. Los descendientes de Roro Anteng y Joko Seger, los tengereses, realizarían sacrificios anuales al volcán, y a cambio, la tierra sería fértil y estaría protegida. Pero había algo más. Una pequeña estatua de Ganesha, que según algunos apareció misteriosamente en el borde del cráter, tras el sacrificio de Kisuma. Como si los dioses hindúes quisieran dejar un guardián para supervisar los rituales. Este volcán activo se mantiene en constante actividad, con erupciones registradas regularmente. El Monte Bromo ha tenido al menos 67 erupciones confirmadas, un promedio alarmante que lo convierte en uno de los volcanes más peligrosos del mundo. La última gran erupción ocurrió en 2015, cuando la ceniza volcánica cubrió el cielo durante semanas. Pero incluso durante estas manifestaciones de furia terrenal, el pequeño ídolo de Ganesha permanece en su posición, impasible y protector. El episodio más sombrío de la historia reciente ocurrió el 8 de junio de 2004. 2 personas murieron durante una erupción inesperada del Monte Bromo que duró solo 20 minutos. Era un día aparentemente tranquilo cuando, sin previo aviso, el volcán expulsó una violenta nube de gases tóxicos, cenizas y rocas incandescentes. Los turistas no tuvieron escapatoria. Fueron impactados por rocas volcánicas mientras admiraban la vista del cráter. Los cuerpos fueron encontrados cerca del ídolo de Ganesha, y los habitantes locales de Tengger cuentan una versión más siniestra de la historia. Dicen que las víctimas no observaron los rituales adecuados antes de acercarse al volcán. No hicieron ofrendas a Ganesha como su guardián, y que el propio volcán, una manifestación de Brahma, las castiga por su irreverencia. Lo que hace de este lugar algo verdaderamente extraordinario es su caldera, un mar de arena volcánica que se extiende kilómetros y kilómetros, creando un paisaje casi alienígena. Es en este entorno surrealista donde se encuentra uno de los templos más inusuales del mundo hindú. La caldera de Tengger tiene 16 kilómetros de ancho y se formó hace aproximadamente 820.0 años. En realidad, es una caldera dentro de otra caldera más antigua, creando un sistema volcánico único en el mundo. En el borde del cráter del Monte Bromo,
protegido únicamente por una pequeña estructura de hormigón. Se alza un ídolo de Ganesha con una antigüedad estimada de aproximadamente 700 años. Algunos informes sugieren que la figura podría ser incluso más antigua, de hasta 7000 años, aunque esta datación es controvertida entre los historiadores. Dizir Sirta la convertiría en una de las estatuas hindúes más antiguas fuera de la India. El ídolo es pequeño, pero majestuoso en su sencillez, tallado en piedra volcánica. Algunos expertos creen que fue esculpido en la lava solidificada del monte. Representa a Ganesha en su forma clásica, cabeza de elefante, cuerpo humano, sentado en posición meditativa. A su alrededor, los devotos dejan ofrendas, flores, incienso, fruta y pequeñas monedas. Pero también hay ofrendas más inquietantes. Durante el ritual anual de Yajna Kasada, algunos devotos dejan objetos personales de sus seres queridos fallecidos, creyendo que Ganesha puede interceder por sus almas ante Brahma. Fotografías desteñidas, ropa de bebés fallecidos, anillos de boda. El pequeño altar a menudo se convierte en un conmovedor monumento a los muertos. Como llegó allí, nadie lo sabe con certeza. Los ancianos de la tribu tengerese afirman que el ídolo siempre ha estado allí, descubierto por sus antepasados. Algunas teorías sugieren que fue traído por comerciantes hindúes de Bali, o incluso de la India, durante el reino de Majapahit siglos 13x5y, pero existe una teoría más siniestra. Algunos arqueólogos especulan que el ídolo pudo haber sido colocado allí como parte de un ritual de contención volcánica, un antiguo intento de apaciguar a los dioses y controlar las erupciones mediante la magia religiosa. Decir cierto significaría que hubo personas que murieron para colocar esta estatua en su ubicación actual, literalmente dando su vida para proteger a las generaciones futuras. Los verdaderos guardianes de este santuario son los tengerese, un pueblo fascinante que representa a una de las últimas comunidades hindú, javaneses, de Indonesia. Llevan en sus venas la sangre real de los antiguos reyes Majapahit y una terrible carga ancestral. Son descendientes directos de quienes prometieron sacrificios eternos al volcán. Cuando Java se convirtió al Islam en los siglos XV y XVI, los tengereses se refugiaron en las montañas, preservando sus tradiciones hindúes durante más de 500 años. Son descendientes directos del reino Majapahit y mantienen prácticas que se remontan a la época dorada hindú-javanesa. Pero esta preservación tuvo un alto precio. Se convirtieron en prisioneros de su propia fe, obligados a vivir en las peligrosas laderas de un volcán activo. Los tengereses, que viven en aldeas en las laderas del Monte Bromo, han desarrollado una relación única con el volcán. Para ellos, la montaña no es solo un accidente geográfico, es una deidad viviente, una manifestación terrenal de Brahma. Creen que cada erupción es una señal divina y cada temblor, un mensaje de los dioses. Sus sencillas casas, hechas de madera y bambú, están construidas específicamente para resistir la ceniza volcánica y los gases tóxicos. Las ventanas están inclinadas para evitar la acumulación de ceniza, y cada casa tiene un pequeño altar dedicado a Ganesha, que reproduce el ídolo más grande del cráter. Hablan un dialecto javanés arcaico que contiene palabras sánscritas perdidas hace siglos. Visten ropa tradicional, kebaya para las mujeres, sarongs para los hombres, y mantienen un calendario ritual basado en los ciclos lunares. Pero quizás el aspecto más inquietante de la cultura tenggeriana es su jerarquía espiritual. Cuentan con sacerdotes especiales que creen poseer el conocimiento espiritual de los dioses y espíritus llamados el Mu, el cual protegen cuidadosamente del común de los tenggerianos. Estos sacerdotes, elegidos por herencia familiar, son los únicos autorizados para comunicarse directamente con el volcán e interpretar sus señales. Existe una siniestra leyenda sobre lo que les sucede a quienes desafían esta jerarquía. En 1978, un joven tengerés llamado Suroto afirmó haber recibido visiones directas de Brahma, el sacerdote tradicional. Comenzó a predicar que los sacrificios anuales ya no eran necesarios, que los dioses estaban satisfechos. 3 semanas después, fue encontrado muerto en su casa, sin mostrar signos de violencia ni enfermedad. Los ancianos susurran que el propio volcán lo castigó por su blasfemia. Cada año, en la luna llena del 10º mes javanés, que suele caer entre julio y agosto, los tengereses suben a la montaña para celebrar su ritual más importante, el Yajna Kasada. No se trata solo de un festival, sino de la renovación del pacto ancestral, sellado con el sacrificio de Kisuma hace más de 600 años. La ceremonia comienza a medianoche, con oraciones especiales en los hogares. Las familias preparan ofrendas específicas
basadas en tradiciones familiares que se remontan a generaciones. Algunas familias siempre traen gallos vivos, otras cabras, y algunos de los linajes más antiguos traen ofrendas aún más inquietantes a muñecos de paja que representan a niños, evocando el sacrificio original de Kezuma. Miles de personas, cargando ofrendas, suben por el empinado sendero hasta el borde del cráter. El viaje nocturno es peligroso, el camino es resbaladizo debido a la ceniza volcánica. Los gases tóxicos se concentran más por la noche y siempre existe el riesgo de actividad volcánica repentina. Llevan frutas, verduras, flores, arroz, dinero e incluso animales vivos para sacrificios. En el punto culminante del ritual, se arrojan ofrendas directamente al cráter humeante, pero hay una secuencia específica que debe seguirse. Primero, los sacerdotes ofrecen oraciones en sánscrito ante el ídolo de Ganesha. Luego, cada familia se acerca individualmente, hace su petición específica y lanza sus ofrendas. Se cree que Brahma, a través del volcán, acepta los regalos y otorga protección, prosperidad y salud para el año venidero. Pero no todo transcurre con normalidad durante la Yajna Casada. En 1987, una erupción repentina durante el ritual causó la muerte instantánea de 7 personas. Los Tengeraisis interpretaron esto como una señal de que los dioses no estaban satisfechos con la calidad de las ofrendas. Desde entonces, el ritual se ha vuelto aún más elaborado y costoso, y las familias a menudo se endeudan para comprar ofrendas adecuadas. Durante este proceso, el ídolo de Ganesha actúa como un guardián silencioso. Los devotos primero le ofrecen oraciones, pidiéndole que elimine los obstáculos de sus vidas antes de realizar sus ofrendas al volcán. Existe la creencia específica de que Ganesha puede interceder ante Brahma para que las ofrendas sean más aceptables. Algunos devotos pasan horas en meditación silenciosa ante la estatua antes de acercarse al cráter. Existe una tradición particularmente oscura entre algunas familias antiguas de Tenger. Creían que, en tiempos de extrema calamidad, eran necesarias ofrendas extraordinarias para apaciguar a los dioses. Aunque estas prácticas llevan mucho tiempo prohibidas, persisten leyendas de devotos que desaparecieron misteriosamente cerca del cráter durante años de gran hambruna o enfermedad. El templo de Ganesha en el Monte Bromo desafía todas las convenciones arquitectónicas. No hay columnas majestuosas, esculturas elaboradas, ni agujas ornamentadas, solo una pequeña estructura de hormigón que protege al ídolo de los elementos. Esta estructura se construyó en la década de 1980, después de que un terremoto casi derribara el ídolo al cráter. Pero esta simplicidad es intencional y profundamente simbólica. Aquí, la naturaleza misma es el templo. Los muros son las montañas, el techo es el cielo y el altar es la tierra viva y palpitante. La ausencia de ornamentación forzada permite que la atención se centre por completo en la fuerza bruta de la naturaleza y en la pequeña figura que la desafía. Los únicos adornos son las ofrendas frescas de los devotos y el propio paisaje volcánico, un recordatorio constante del poder creador y destructivo de la naturaleza durante la estación seca. El contraste es aún más dramático en la estatua oscura contra el mar de arena gris y el cielo, a menudo nublado por los gases volcánicos. Hay algo profundamente inquietante en la yuxtaposición en esta pequeña y pacífica figura, sentada tranquilamente sobre una de las fuerzas más destructivas de la Tierra. Es como si Ganesha no solo eliminara obstáculos, sino que literalmente ejerciera el poder de la destrucción. En 2015, cuando el Monte Bromo entró en erupción con intensa actividad, expulsando cenizas y gases tóxicos, las autoridades evacuaron toda la región. La erupción de 2011 causó graves daños en muchas viviendas de Engadirejo, y el ayuntamiento y las escuelas se derrumbaron bajo el peso de la ceniza volcánica. Sin embargo, al volver la calma, el ídolo de Ganesha permaneció intacto en su lugar, cubierto únicamente por una fina capa de ceniza volcánica. Lo que los informes oficiales omiten es que, durante la evacuación de 2015, 3 miembros de la familia Tengaris se negaron a abandonar la zona. Creían que abandonar el ídolo durante una erupción sería una traición a su pacto ancestral. Sus cuerpos fueron encontrados una semana después, no lejos del templo de Ganesha. Oficialmente, murieron por inhalación de gases tóxicos. Pero la autopsia reveló algo extraño. Estaban en posición de oración, de cara al ídolo, como si hubieran elegido morir allí. Los Tengeraisis reportan varios milagros asociados con el ídolo. Durante la pandemia de COVID-19,
Cuando el turismo cesó por completo, los lugareños comentaron que el ídolo parecía brillar con más intensidad al amanecer. Fotografías tomadas durante este periodo muestran una luminosidad inusual alrededor de la estatua. Aunque los científicos la atribuyen a efectos ópticos causados por gases volcánicos, también hay informes de curaciones milagrosas. Una mujer tenjeresa llamada Sori afirma que su hijo nació con una grave deformidad espinal. Pasó 3 noches consecutivas rezando ante el ídolo, dejando ofrendados de flores e incienso. Al regresar a casa, el niño había mejorado notablemente. Los médicos de Surabaya no pudieron explicar la repentina mejoría, pero no todos los milagros son positivos. En 1994, un grupo de antropólogos europeos visitó el sitio para estudiar el ídolo. Uno de ellos, el doctor Klaus Heinemann, de la Universidad de Berlín, se obsesionó con la estatua. Regresó solo varias veces, tomando cientos de fotografías y mediciones detalladas. En su última visita, Heinemann fue visto por última vez a las 6 página M, sentado en meditación ante el ídolo. A la mañana siguiente, lo encontraron en el mismo lugar, todavía sentado, pero completamente catatónico. Cuando finalmente recuperó la conciencia 3 días después, solo hablaba en sánscrito arcaico, un idioma que nunca había estudiado. Nunca recuperó la normalidad y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico de Berlín, murmurando oraciones hindúes. Una leyenda local cuenta la historia de un turista europeo que en la década de 1980 decidió pasar la noche a solas con el ídolo. A la mañana siguiente, lo encontraron en un estado de profundo éxtasis, murmurando en sánscrito, un idioma que desconocía. Nunca volvió a ser el mismo, dedicando su vida al estudio del hinduismo. Cambió su nombre a Ananda Krishnadas y ahora vive en un ashram en la India. Pero quienes lo han visitado dicen que nunca habla de su experiencia en el Monte Bromo, salvo para susurrar que Ganesha me mostró lo que hay más allá del velo. Hay una historia aún más inquietante de 2003. Una familia japonesa visitó el Monte Bromo como parte de un recorrido turístico. Su hija de 12 años, Yuki, se separó del grupo y fue encontrada horas después sentada ante el ídolo de Ganesha, cantando mantras en perfecto sánscrito. Cuando se le preguntó cómo aprendió los cánticos, respondió, el hombre con cabeza de elefante se los enseñó. La familia regresó a Japón, pero Yuki nunca volvió a ser la misma. Se obsesionó con el hinduismo, aprendió sánscrito con fluidez en pocos meses, y, a los 16 años, huyó de casa para unirse a un templo hindú en Bali. Cuando sus padres finalmente la encontraron, se negó a regresar a casa, alegando que tenía una duda kármica que saldar con el guardián del fuego sagrado. También hay relatos más siniestros. En 2008, un guía turístico local llamado Bambang afirmó haber visto sombras danzando alrededor del ídolo durante la luna nueva. Describió figuras humanoides hechas de humo volcánico que parecían hacer ofrendas al ídolo antes de desaparecer en el cráter. Bambang nunca volvió a guiar a los turistas hasta el ídolo, negándose a explicar por qué. La comunidad científica tiene sus propias teorías sobre los extraños fenómenos reportados en el sitio. Indira Sori, vulcanóloga de la Universidad de Yogyakarta, sugiere que la combinación de gases volcánicos como el dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno puede causar alucinaciones y estados alterados de conciencia. Es posible que muchos de los milagros y experiencias místicas sean en realidad efectos neurológicos de los gases volcánicos, explica. Pero incluso los científicos admiten que existen aspectos inexplicables. El ídolo en sí parece resistir el desgaste de forma anómala, expuestas a las mismas condiciones durante décadas. Otras estructuras de piedra de la zona muestran una erosión severa, mientras que el ídolo se conserva bastante bien. Los análisis químicos de la piedra revelaron una composición inusual que no coincide exactamente con la roca volcánica local. El ídolo de Ganesha en el Monte Bromo nos enseña sobre la persistencia de la fe humana. En uno de los entornos más hostiles de la Tierra, rodeado de gases tóxicos y sujeto a erupciones devastadoras, la devoción florece. Pero esta devoción tiene un precio. La gente literalmente arriesga su vida para mantener viva una tradición que puede exigir el sacrificio supremo. La historia de los Tengoraises es una de extraordinaria resiliencia cultural, pero también de encarcelamiento espiritual. Conservaron sus tradiciones, pero al precio de vivir literalmente a la sombra del amor. Cada generación nace sabiendo que podría ser la última, si los dioses deciden que los sacrificios ya no son suficientes. Hoy en día, el sitio atrae no solo a devotos hindúes,
sino también a buscadores espirituales de todas las religiones. Muchos relatan experiencias transformadoras. La combinación de majestuosidad natural y energía espiritual crea una atmósfera única de contemplación. Pero otros se marchan perturbados, sintiendo que han presenciado algo inaudito. Existe una creciente preocupación entre los conservacionistas por el impacto del turismo en el sitio. Miles de visitantes cada año dejan su huella, no solo ofrendas tradicionales, sino también basura moderna, grafitis y la interrupción de rituales tradicionales. Algunos ancianos Tengeraces creen que esta profanación podría despertar la ira del volcán. El Monte Bromo no es un parque temático Dice Pack Sutrisno, un anciano tengerés de 89 años. Es un lugar sagrado donde nuestros antepasados hicieron un pacto con fuerzas incomprensibles. Los turistas vienen, se toman selfies, arman jaleo y se van, pero nosotros nos quedamos. Y si los dioses se enfadan por esta falta de respeto, pagaremos las consecuencias. Resentment. Hay indicios de que esta irritación divina podría estar manifestándose. La actividad sísmica en la región ha aumentado significativamente desde 2020. Se producen pequeños temblores casi a diario, y los tengereses los interpretan como advertencias. Los dioses están inquietos, murmuran los ancianos. Si eres un viajero que busca experiencias que conmuevan no solo la vista, sino también el alma, el Monte Bromo y su guardián, Ganesha, te esperan. Allí, en el punto de encuentro de la tierra y el cielo, el fuego y la fe, descubrirás que los lugares más sagrados son aquellos donde la naturaleza y la espiritualidad se funden. Pero ve con respeto. Ve sabiendo que estás entrando en un lugar donde la muerte y la vida se fusionan, donde lo sagrado y lo aterrador se funden. Haz ofrendas apropiadas al ídolo de Ganesha. No tomes fotografías durante los rituales sin permiso. Y recuerda, no estás visitando solo una atracción turística. Estás firmando un antiguo pacto entre un pueblo y sus deidades, un acuerdo sellado con sangre y mantenido con sacrificios durante más de 600 años. Este fue otro viaje de rotas sagradas. Si tienen alguna sugerencia de lugares sagrados que deberíamos explorar, déjenla en los comentarios. Y no olviden suscribirse para seguir nuestras próximas aventuras por los caminos espirituales del mundo. Lugares donde la distancia entre nuestro mundo y lo sobrenatural es más tenue. Donde cada piedra tiene una historia que contar y donde lo sagrado y lo aterrador van de la mano.